Estamos en el inicio de año y este año trae grandes esperanzas, grandes planes, proyectos que cada uno pueda tener, pero yo creo que la base, y estoy seguro de eso, que la base y el fundamento del cumplimiento de nuestras metas y nuestros planes va a ser que nosotros pongamos en primer lugar al Señor, que sea nuestro Dios primero, que vaya Él por delante y no solamente, como dicen los traileros, algunas veces leo ahí un letrerito que dice Dios primero. Pero nada que Dios primero, ¿verdad? Pues viven sus vidas, muchos de ellos que no son cristianos. Pero de una manera real nosotros podamos, con hechos, demostrarle a nuestro Dios que Él realmente es primero en nuestra vida. Y hubo un tiempo que hace muchos años, hubo una pareja que empezó a orar a Dios por la salvación de su hijo. Aunque ese hijo estaba pequeño, todavía no entendía nada de la vida, no entendían ni siquiera las cosas de Dios, pero ellos empezaron a orar por la salvación de su hijo. Y Dios puso en el corazón de ellos que oraran, que no solamente Dios lo salvara, pero también lo llamara al ministerio. Y no solamente que lo llamara al ministerio, no solamente que lo salvara, pero que lo llamara a las misiones. Y luego fueron todavía más allá estos tremendos padres, que no solamente querían que su hijo fuera salvo, que fuera llamado al ministerio, no solamente que fuera llamado a las misiones, sino que fuera llamado a las misiones de China. Y estuvieron ellos orando. El niño creció, no aceptaba a Cristo, inclusive se alejó del camino del Señor por un tiempo, pero ellos seguían orando. Llegó un momento en el que Dios contestó la oración. El muchacho aceptó a Jesucristo a su temprana edad, aceptó al Señor, fue llamado por el Señor y resulta que después tenía el deseo de irse a las misiones. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando los padres le preguntan, ¿y a dónde quieres irte a las misiones, hijo? Él le contestó a sus padres, me voy a la China. Y así fue como el misionero Hudson Taylor, que es uno de los más famosos misioneros que ha habido en la historia, fue a las misiones de China y allá conquistó muchas almas para el reino de Dios. Miles y miles de almas se salvaron e inclusive estableció un centro misionero en la China y cientos de misioneros que él también estaba dirigiendo para que por todas partes del país fueran y predicaran la palabra de Dios. Todo nace de la oración de unos padres, todo nace de la intercesión de unos padres que están en la presencia de Dios, que están en comunión con Dios y tienen una petición conjunta. Dice la palabra de Dios que si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa. Cuando nosotros entendemos el poder que nosotros tenemos como hijos de Dios, cuando empezamos a entender el poder que usted y yo tenemos en el terreno espiritual, cuando una persona vamos a decir, no entiende, no comprende el potencial que tiene, entonces muchas veces se puede estar comportando a un nivel muy abajo de lo que realmente puede hacer. Y hay veces que nosotros podemos tener vamos a decir, un Ferrari que puede correr quizás a más de, vamos a poner el número, 150 millas por hora.
y estarlo corriendo a 20 millas por hora, cuando el potencial de ese vehículo es muchísimo más. Así también la iglesia, nosotros tenemos en el Señor un tremendo potencial. Dice la Biblia que todas las cosas nos han sido entregadas. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos, conforme al propósito de su voluntad. Y cuando el Señor habla de una predestinación, esto quiere decir que Dios elige, que Dios predestina a toda persona que cree en Jesucristo. Como cuando usted, vamos a decir, va a comprar un vehículo y entonces usted trae en la mente: yo voy a elegir un vehículo Ford, vamos a decir. Entonces va a la agencia y hay, vamos a decir, 20 marcas, pero usted trae ya en su mente que el vehículo Ford, ese va a ser el que usted va a comprar. Así también, cuando el Señor predestina, es decir, todos aquellos van a ser elegidos, todos aquellos que van a creer en Jesús. Si usted ha creído en Jesucristo, entonces usted es elegido de Dios o elegida de Dios, por el hecho de haber creído en Jesús. Cuando nosotros creemos en el Señor, entonces adquirimos un tremendo poder, que es de la conexión que tenemos con Dios, de la conexión que tenemos en Cristo Jesús. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo hace que el velo se rompa en dos. El velo significa la separación que antes había entre Dios y el hombre. Cuando nosotros ahora en el Señor podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y esto de entrar al lugar santísimo es nada más y nada menos que la oración. Entrar al lugar santísimo no es otra cosa más que orar a Dios directamente. Muchos pueden orar. Los mahometanos oran, los judíos también oran. Ahora el pastor Julio está allá por el muro de los lamentos. Hay muchos judíos que están ahí, ¿verdad?, orando. Los que creen en Alá también oran a Alá. Pero hay una enorme diferencia entre aquellos que han recibido a Jesucristo, porque Dios no escucha a aquellos que no vienen a través de Jesús. Una persona puede orar a Dios, a lo mejor en la misericordia de Dios puede alguien ser escuchado, pero la regla general es que ninguna persona puede llegar al Padre, dijo Cristo, si no es por medio de mí. Dice: nadie va al Padre si no es por medio de mí. Así es que ninguna persona realmente es escuchada por Dios si no es cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Esa es la razón por la que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Cuando vamos a decir a algún lugar, si trabajamos para una empresa, y entonces si yo me presento, vamos a decir que yo trabajo para una empresa y me presento como Eliud Montoya, pues nadie ahí me va a hacer caso. Pero si me presento como un representante de Microsoft, por ejemplo, entonces ellos van a tener que atenderme, porque soy representante de una compañía, de una firma. Así también, cuando nosotros vamos al Padre, nos presentamos como representantes de Cristo, que nosotros vamos en el nombre de Jesús, y de esa manera el Padre nos recibe, porque entonces nosotros estamos yendo por la vía correcta. Orar a Dios es la más grande arma que nosotros podemos tener en la vida. No hay arma más poderosa, no existe un arma más poderosa que nosotros podamos tener en la vida si no es la oración. Nuestra mente, por más inteligente que sea, por más creativa que sea, por más
astuta que sea, por más facultades grandes que nosotros podamos tener, está siempre limitada. Nuestras fuerzas físicas están limitadas. El que es joven tiene más fuerza que el anciano de 90 años. El que es, vamos a decir, estudiado en las universidades puede tener más capacidades y más conocimientos de aquel campesino que no estudió más que la primaria. Sin embargo, una persona que ora a Dios tiene una fuerza, un potencial grande, tremendo delante del trono de Dios, no para hacer lo físico, ni para hacer lo material, ni para hacer las cosas de esta tierra, pero hay algo más todavía en el terreno espiritual. Puede hacer que las cosas que no se ven se empiezan a ver, y las cosas que no existen empiecen a existir. Puede hacer que las personas que no conocen a Dios vengan a las plantas del Señor por medio de la oración. En una ocasión había un hombre que se llamaba Rich Howells. Rich Howells fue un gran intercesor, un hombre que oraba a Dios mucho tiempo, muchas horas. Y entonces este hombre fue movido a un reto. Una persona le dio un reto, le dice: tú quieres resolver todo con la oración. Dice: a ver, ese borracho que está pasando por aquí, te voy a poner un reto, que ores por ese borracho sin tú ni siquiera hablarle, y que ese borracho venga a Cristo o se convierta a tu religión. Él oró a Dios y el Señor le dio la luz verde, y él empezó a orar, a interceder por ese hombre, por ese borracho. Era como un mes de julio o de junio. Empezó a orar, a buscar el rostro del Señor. Señor, salva a ese borracho, a ese hombre. Y ese hombre siempre estaba ebrio, todo el tiempo, las 24 horas, usted lo veía siempre ebrio. Pero entonces, después de estar orando e intercediendo por ese hombre, un 24 de diciembre llega al templo, se sienta, escucha el mensaje por unos minutos y se va. Y eso fue todo. Y entonces, pues pareció que no pasó nada, pero le decía a aquel hombre, pues ya vino a escuchar la palabra de Dios, pero no se convirtió. Resulta que el último día del año habían hecho una reunión, un convivio. Viene el hombre, y en medio del convivio él se arrodilla y empieza a clamar: Señor Dios, perdóname. Allí nada tenía que ver, ni había ningún culto ni nada, no había ninguna reunión de avivamiento ni nada, pero este hombre, dice la historia, que cuenta este señor, este hombre, siervo de Dios, Rich Howells, que vivió allá como mediados del siglo XX, y que el Señor obró un milagro salvando a este borracho solamente con el poder de la oración. Eso no significa que usted no va a hablar de Cristo. Eso no significa que usted no va a predicar la palabra de Dios. Pero si nosotros invertimos tiempo en la oración para que una persona se convierta al Señor, es mucho más sencillo que esa persona pueda tener una apertura para el Evangelio que cuando no se ha orado por ella. Dice la palabra de Dios que la forma en que nosotros debemos de orar es subiendo al monte de Dios espiritualmente. Esto no significa que usted va a buscar un monte, aquí hay algunos, pero no significa que usted va a andar buscando una montaña para subirse y allá orar. ¿Cuántos han orado alguna vez en la cima de una montaña? Amén. Amén, hay algunos. Gloria al Señor. Yo lo he hecho encima de una montaña, subir a la montaña y orar. Pero os quiero hablar sobre el tema de cuando nosotros subimos una montaña espiritualmente. Y cuando empezamos a orar a Dios, empezamos a clamar al Señor en la montaña, en el monte de Dios.
Si nosotros examinamos algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 nos habla de la ocasión en que Jehová Dios de los ejércitos le hace una petición a Abraham. Esta petición era una petición muy extraña porque después de haberle dado un hijo a este varón, a este hombre de Dios que se llamó Abraham, después de haber estado esperando por muchos años estuvo esperando Abraham hasta que al fin, cuando él tenía 100 años, es cuando él finalmente recibió la respuesta de Dios y nació Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo, el único hijo de Abraham, y el hijo que iba a darle una tremenda descendencia y unas tremendas promesas que Dios le había hecho a Abraham desde el capítulo 12 en delante, que empieza el Señor a darle confirmación acerca de las promesas. La petición que Dios le hizo a Abraham fue la siguiente: dame a tu hijo, entrégame a tu hijo, al único hijo que tienes, entrégamelo en sacrificio. Esta es una petición muy rara porque jamás Dios había hecho semejante petición a alguien, porque no y nunca ha sido la costumbre del Señor pedir el sacrificio humano de ninguna manera. Siempre ha sido a sacrificio de animales, pero nunca un sacrificio de un ser humano. Aún así, con toda la rareza y todo el sacrificio que esto involucraba, Abraham creyó a Dios. Abraham obedeció a Dios. Y si nosotros examinamos ese pasaje, vamos a ver allí que él se levanta de mañana. Eso es lo que me conmueve y me estremece, el pensar que este hombre, qué tremendo hombre de Dios, que no le dio postergación a la obediencia, sino dice la Biblia que desde la mañana, desde muy temprano, él se levanta a cumplir la orden de Dios, la orden que Dios le había dado de ir a sacrificar a su hijo. Dice la palabra de Dios que fue un camino de 3 días. Cuando llega al monte Moria, él divisa el monte y le dice a sus criados: quédense aquí, mi hijo y yo vamos a ir al monte. Llevaban la leña, pero le dice a sus siervos: iremos y regresaremos. Él está hablando de la fe, está diciendo: vamos a regresar. Yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero nosotros vamos a regresar. Vamos a regresar. Dios va a hacer algo. Yo no sé todavía qué va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Siempre usted se sube al monte de Dios, usted tiene la seguridad de que Dios va a hacer algo. Siempre que usted se sube al monte de Dios, usted tiene la plena certeza de que Dios va a contestar su oración, que hay algo tremendo y sobrenatural que va a ocurrir. Porque si nosotros estamos en lo natural, entonces dice la palabra de Dios que somos dignos de lástima. Si nosotros nos conformamos a las cosas de esta tierra, a las cosas naturales, a las cosas que todo mundo, aún los que están sin Cristo, experimentan, entonces nos recluimos nosotros mismos en una tristeza y una amargura. Pero el cristiano no está para esas cosas, sino está para vivir en lo sobrenatural. Está para vivir en los milagros que Dios hace. Cuando nosotros vamos a la oración, no vamos simplemente para cumplir un requisito de religión. No estamos solamente para cumplir un requisito de la cristiandad que nosotros podamos tener. No solo para decir: yo soy cristiano, entonces yo tengo que hacer esto porque es parte de mi religión. Cuando nosotros vamos a orar, cada vez que nosotros nos dedicamos a orar, estamos pensando que vamos a subir al monte de Dios por un milagro. Vamos a subir al monte de Dios porque el Señor va a hacer algo sobrenatural, algo encima de nuestras fuerzas. Si yo estoy confiado en mis fuerzas, entonces de eso no sirve de nada, pero estoy depositando mis fuerzas en el Señor. Salmo 84 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón están
¿qué dice? En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente. ¿Quiénes lo cambian en fuente? Esas personas que creen en Dios. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Dios hace descender la lluvia del cielo y ese valle de lágrimas se convierte en fuente y uno va de gloria en gloria y de poder en poder cuando uno se sube al monte de Dios. En el monte de Dios, en el monte Moria, que es el símbolo de la presencia de Dios, allí Abraham estaba sacrificando. Nosotros sacrificamos. Usted sacrifica su tiempo en primer lugar, que no es su tiempo, pero es el tiempo de Dios al final, porque somos propiedad de Dios, pero usted está haciendo un sacrificio de alguna forma. La mejor inversión que nosotros podemos hacer no está en la bolsa de valores. La mejor inversión que usted puede hacer no está en las bienes raíces. La inversión mejor y más grande que usted puede hacer no está en el oro que usted pueda comprar y después almacenar hasta que suba, etcétera. No, allí no está la mejor inversión. La mejor inversión que nosotros podemos hacer en la vida es doblar nuestras rodillas diariamente y clamar al Todopoderoso con la fe de Dios. Clamar a Dios. Cada vez que usted se hinca a orar y sube al monte de Dios, está usted sacrificando y está invirtiendo para el presente y para el futuro. Es una prueba de obediencia la que pasó Abraham, una prueba de fe también la que pasó Abraham. Cuando el Señor le manda que va al monte, él sin titubear obedece la orden de Dios. Cuando el muchacho le pregunta, tenemos la leña, tenemos para hacer el fuego, pero Padre, ¿dónde está el cordero? Ahí es cuando él dice, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová proveerá. ¿Qué va a suceder conmigo en el futuro? Jehová proveerá. Dios, después de subir al monte, Dios va a proveer lo necesario, lo que usted necesite, de acuerdo a su necesidad. Porque usted sube al monte de Dios. Los que no suben al monte de Dios, que se quedan abajo, no reciben las bendiciones de Dios. La persona que no se sube al monte de Dios, entonces no recibe el pacto de Dios. Cuando no obedece la orden de Dios, entonces, ¿qué hubiera sucedido si Abraham no obedece la orden de Dios? ¿Qué hubiera sucedido si Abraham no obedece a Dios y hubiera dicho, Señor, pues cómo es eso que de que me lo diste y después ahora me lo quitas? No, Señor, no te puedo obedecer porque esto es algo que yo te amo y todo lo que tú quieras, pero mi hijo es mi hijo. Sin embargo, Abraham creyó, confió en Dios, y dice en Hebreos capítulo 11 que en sentido figurado él lo estaba recogiendo de entre los muertos, porque él ya lo dio por muerto cuando Dios le dio la orden. Fíjese cómo estuvo. Cuando él recibió la orden de Dios, entrégame en sacrificio a tu hijo, él entonces estaba entregando a su hijo ya en sacrificio, aún sin antes hacerlo. Eso es la fe y es la obediencia que Abraham nos pone como ejemplo. Pero si él no hubiera hecho eso, entonces no sé qué hubiera sucedido. Pero posiblemente no sé si Dios lo hubiera destituido, no sé si Isaac se hubiera muerto de verdad, no sé qué hubiera sucedido, pero no creo que haya sido algo bueno. Pero cuando él obedece al Señor y él recobra a su hijo, porque usted sabe la historia, que al final de cuentas Dios detuvo a Abraham para que él sacrificara a su hijo, y entonces Dios proveyó un cordero o un carnero para el sacrificio. Pero allí fue la primera más notable ocasión en que nosotros vemos un monte, el monte de Dios. Segunda ocasión es el monte del pacto. Cuando en el capítulo número 24 de Éxodo
Dice la palabra de Dios que Dios ordenó a Moisés que subiera al monte. En el monte allí él recibiría algo de Dios. Se trataba del pacto, se trataba de las promesas, ¿verdad? A través de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Las promesas de Dios están en primer lugar dirigidas por los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios y las promesas de Dios van juntos. Porque cada vez que usted cumple la palabra de Dios, no es usted el que está cumpliendo, sino es la promesa. Es el poder de Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando usted honra a Dios con su obediencia, cuando usted está haciendo realidad los mandamientos del Señor, no somos nosotros, sino es Cristo a través de nosotros. Es el Señor a través de nosotros. El más grande privilegio que puede haber en la vida es cumplir los mandamientos de Dios. Dijo en una ocasión, lo dice la palabra, dice el discurso final, la conclusión del discurso del predicador de Salomón es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El todo del hombre es cumplir los mandamientos del Señor. Ese es el todo del hombre, pero la triste realidad es que el hombre no puede cumplir los mandamientos de Dios. No puede cumplir los mandamientos de Dios porque le es imposible al ser humano cumplir los mandamientos de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, siéntase privilegiado, no se enorgullezca: yo soy la gran cosa y yo soy mejor que otros porque yo cumplo los mandamientos de Dios. Olvídese de eso, hermano, y cállese la boca y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque cuando nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, no somos nosotros, sino es el poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios que se está manifestando a través nuestro. Y es un privilegio, es un honor, es una bendición. Pero entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Éxodo que Moisés se subió al monte a recibir el pacto que Dios hizo con Moisés y con el pueblo, que es recibir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son superados por la ley de Cristo, que es todavía mayor, que es todavía superior a eso. El que no puede cumplir ni los 10 mandamientos, muchísimo menos va a cumplir la ley de Cristo. Muchísimo menos. Pero es el poder de Dios el que hace posible que nosotros podamos hacer esto. Para Él sea la gloria. Cuando usted sube al monte de Dios, Dios lo capacita y Dios le da fuerza para vivir la vida cristiana. Primero, en el primer monte que vimos, Dios le da fe, Dios le da confianza, Dios le da seguridad, Dios le da obediencia. En la otra, el Señor le da el poder para cumplir y hacer realidad los mandamientos del Señor. Ningún hombre, ninguna mujer de los que estamos aquí puede permanecer en Cristo, puede permanecer en obediencia si no es mediante la oración, subirse al monte de Dios. Usted no puede, y escúcheme bien eso, usted no puede y jamás va a poder cumplir los mandamientos de Dios si no se sube al monte de Dios. Si no se sube al monte de Dios. Porque en el monte de Dios allí está el pacto. En el monte de Dios allí está el pacto de Dios. Allí está el pacto de los mandamientos. Los mandamientos son una bendición para nosotros. No son una carga, no son una imposición, son una bendición. La más grande bendición que nosotros podemos tener es tener la fuerza del Espíritu Santo para hacer realidad los mandamientos de Dios en nuestra vida. Si usted cree que es muy cristiano y se cree muy religioso y se cree muy espiritual, si usted se cree eso, significa que hay algo mal en su vida. Porque nosotros no estamos aquí por nuestras fuerzas.
Nosotros no podemos estar en pie por nuestras fuerzas. Dijo el apóstol Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Si en algún momento nosotros pensamos que estamos bien y que estamos firmes en el Señor, tenemos que ir otra vez al monte de Dios para tomar fuerza. Porque del Señor viene nuestra fuerza. De Él viene nuestra fuerza para poder estar en pie. La manera en que nosotros podemos estar en pie es subiendo al monte de Dios. Cada día ir al monte de Dios, subir al monte de Dios y estar en la presencia del Señor y contemplar su rostro y refrendar y renovar el pacto que nosotros hemos hecho de consagración. Y decirle: Señor, yo soy de tu propiedad, yo soy para obedecerte, estoy aquí en esta tierra para hacer lo que tú me mandes, lo que tú me ordenes. Yo voy a obedecer tus mandamientos, no yo, sino Cristo en mí. Yo voy a hacer realidad tu palabra. La petición más grande que nosotros podemos hacer al Señor: Señor, dame la bendición, dame la oportunidad de cada día yo caminar contigo y obedecerte en todo lo que tú me mandas. Porque dice la palabra del Señor, el recibimiento que van a recibir los redimidos es este: bienaventurado el hombre, aleluya, que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Siervos inútiles somos porque hicimos solamente lo que nos fue ordenado. No hacemos nada más, ni podemos hacer nada más, pero solamente mediante el poder de Dios, refrenando nuestro pacto de lealtad, de compromiso. Usted tiene un compromiso con Dios. Si no tiene un compromiso con Dios, no es salvo. Y este día tiene que empezar ese compromiso con Dios. Si usted no tiene un compromiso con Dios, si usted no siente compromiso con Dios, entonces usted necesita reconciliarse con Dios. Es como aquel que no se quiere casar y dice: no, es que nos amamos, ¿verdad? ¿Para qué un papel? El papel sale sobrando, dicen ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Al final de cuentas nos amamos, entonces lo importante es el amor. Falso. Se necesita el compromiso. Es necesario el compromiso. Es necesario el compromiso. El compromiso. El anillo, el compromiso, el matrimonio. Así también con Dios es necesario el compromiso. Alguien que dice: no, me comprometo con Dios porque después no voy a cumplir. Si usted no compromete con Dios, se va al infierno. Si usted no se compromete con Dios, se va al infierno. Y necesita comprometerse con Dios. Cuando nosotros subimos al monte, entonces nosotros refrendamos ese compromiso con Dios y decimos: Señor, yo soy tuyo, yo soy de tu propiedad. Señor, yo te pertenezco a ti. No me pertenezco a mí mismo, no le pertenezco a las circunstancias, no le pertenezco a las personas que me rodean. Te pertenezco a ti, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero usted, cuando sube al monte de Dios, eso es lo que significa subir al monte del pacto. Tercer monte es el monte de la transfiguración, cuando en el capítulo número 17 de Mateo, el Señor Jesucristo se transfigura delante de los tres apóstoles predilectos que eran Jacobo, Pedro y Juan. La transfiguración, el monte de la transfiguración representa la intimidad que nosotros tenemos con Dios, el punto de empezar a ser predilectos delante de Dios. Usted me dirá: Dios no tiene predilectos, hermano. Usted me dirá: Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Y yo le voy a decir que Dios sí tiene favoritos. Dios sí tiene predilectos. Pedro, Jacobo y Juan eran
favoritos de Cristo. ¿Sí o no? Favoritos de Cristo. Lo que significa esto, hermano, es que las personas que están cerca y más cerca del Señor, al final de cuentas son los que van a recibir más bendición de Dios. Escúcheme bien esto. Entre más cerca usted esté del Señor, más bendición va a tener. Dice, no, es que Dios nos tiene que bendecir a todos parejo porque todos somos sus hijos. Escudriñe la palabra de Dios para que usted entienda que no es así. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que los siervos de Dios, las personas que estaban en comunión con el Señor, que se levantaban de mañana a orar, que estaban en constante oración a Dios, que estaban constantemente en clamor y estaban rogando al Señor y estaban en la presencia y en el monte de Dios, son aquellos que recibieron las más grandes bendiciones. Son aquellos que recibieron las más grandes bendiciones que usted puede registrarse, puede estar registradas en la Biblia. Esas personas fueron las que las recibieron. Usted puede decir, no, es que Dios no tiene favoritos. Hermano, la palabra de Dios nos confirma que una persona que busca y una persona que se acerca al Señor, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Bueno, usted dice, Dios no tiene favoritos. Yo sí estaría de acuerdo en el sentido de que todos tenemos la misma oportunidad de acercarnos a Dios. Todos tenemos la misma oportunidad de subir al monte de Dios, pero es nuestra decisión subir o no y estar allí en la presencia del Señor. Elías hizo caer fuego del cielo varias veces, no una vez, varias veces hizo caer fuego del cielo. Y usted lee la palabra del Señor en el monte Carmelo, pero también a unos compañías de soldados que venían. Usted recuerda, dice que caía fuego del cielo para consumirlos. Tremendo. ¿Cuál es la razón del poder? ¿Cuál era el secreto del poder de este hombre? Si usted examina esos pasajes, se da cuenta que a Elías le encantaba subirse al monte. A Elías le encantaba subirse al monte. Y cuando viene esa compañía de soldados, ellos estaban subiendo al monte para ir a atrapar a Elías. Pero mientras ellos iban subiendo al monte, entonces dice que ¡pum!, descendía fuego del cielo, los consumía. Hasta un punto en el que empezaron a rogarle, por favor, Señor mío, el capitán del ejército, por favor, Señor mío, ya no nos mates. Y de esa manera ellos, dice que descendió Elías y fue con ellos al rey. Todo eso está en la palabra del Señor. Mire, cuando usted se consagra a Dios, cosas sobrenaturales empiezan a ocurrir en su vida. Pedro, Jacobo y Juan eran predilectos de Dios. Jacobo se convirtió en el líder de la iglesia, pastor de la iglesia. Pedro, líder también, considerados como columnas. Vamos a ver ahí Gálatas, si usted trae su Biblia, vaya conmigo. A Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice, conociendo, el apóstol Pablo está disertando aquí acerca de su llamamiento y cómo Dios lo preparó y demás. Y luego en el versículo 9 menciona
dice, reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Qué dice ahí? Jacobo, Cefas, o sea que es Pedro, y Juan. ¿Qué más dice? Que eran considerados como columnas. Pedro, Jacobo, Juan. Ahí están los tres. Son los mismos tres que estuvieron en el monte de la transfiguración. Si usted observa, son los mismos tres que estuvieron en el monte de la transfiguración. Hay otro nivel al que Dios quiere llevar a una persona. Primero, la fe, la obediencia. Primero, cuando Dios nos pide a nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, cuando sacrificamos. Después, cuando hacemos pacto con Dios, cuando hay y empieza a haber una rendición y empezamos nosotros a caminar con Cristo, pero Dios quiere algo aún más. Es allí cuando Dios nos llama al monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración es el monte de la intimidad que nosotros mostramos con Dios. Empezamos a separarnos todavía más del grupo. Y eso no significa que nosotros seamos superhombres, ni que seamos supermujeres, ni que seamos mejores que los demás. Significa que esa persona está cerca y está en intimidad constante con el Señor, y Dios le empieza a revelar cosas, y Dios le empieza a mostrar cosas, y Dios le empieza a dar mensaje, y Dios le empieza a dar palabra, y Dios le empieza a dar ministerios, y Dios le empieza a exaltar, y Dios empieza a hacer cosas extraordinarias que no hace con el resto del grupo. Ese es el monte de la transfiguración. Y yo menciono esto porque todos tenemos derecho a recibir todo lo que Dios tiene. Usted y yo tenemos derecho a recibir todo lo que Dios tiene. Y depende de cada uno de nosotros luchar por ello. Subir a un monte no es cosa fácil. Estaba leyendo un poco, se me ocurrió la pregunta, una pregunta descabellada, si a usted le gusta, que le pregunté al Google, al segundo de Dios, ¿verdad? Al sábelo todo del Google. Le pregunté, ¿un amateur puede subir el monte Everest? Dice, se me ocurrió esta pregunta loca, ¿eh? Y el Google me contestó. Y entonces dice ahí, el amateur dice, no, que no se engañe, dice, porque el que nunca ha subido un monte, dice, no va a salir con vida si quiere subir el monte Everest. Dice, si una persona tiene el interés de subir el monte Everest, primero necesita ir subiendo montes más pequeños. Y aquí está, dice, está aquí uno en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, y aquí está otro en Europa, el Mont Blanc, y está el Aconcagua, ¿verdad? Por allá, por Sudamérica, están otros montes, en México está el pico de Orizaba, etcétera. Montes más pequeños, hasta que esté listo para subir Monte Everest. Y el monte Everest para mí es el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración. Los otros discípulos no tuvieron esa experiencia. Escúcheme bien esto, no tuvieron esa experiencia. Había 12 apóstoles, uno negó al Señor. Los otros 7 apóstoles no tuvieron esa experiencia. Los otros 8 apóstoles no tuvieron esa experiencia.
también eran parte del grupo, también eran parte de los escogidos de Dios, también eran los apóstoles del Señor, pero solamente esos tres fueron los que vieron a Cristo glorificado antes de morir. Por eso dice el apóstol Pedro en su carta, dice, nosotros lo vimos. Nosotros fuimos testigos de cuando Cristo se transfiguró en frente de nosotros. Cuando una persona empieza a buscar a Dios con ganas, empieza a buscar a Dios y no cree que al primer día, al segundo día, pero constante, buscando el rostro del Señor, constante. Recuerdo de un hombre que contaba la historia, que una vez él empezó a orar a Dios, Señor, yo quiero verte con mis ojos, yo quiero verte, Señor Jesús, yo quiero verte. Y él empezó a orar, Señor, yo quiero verte. Y él empezó a orar y otra vez, 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 y otra vez. Hasta que un día, una noche, una mano se pone en su hombro. Y él se asusta y dice, Señor, dice, pues no me dijiste que viniera. Gloria al Señor. Aleluya. Y a veces a veces uno dice que cuando estuvieron ahí tocando la puerta Pedro estaba tocando la puerta y entonces sale una muchacha que se llama Adelaida y entonces dice la palabra allí, el capítulo, creo que es el capítulo 8 de Hechos, que oye, y que no se la creían, dice que le cerró la puerta y dice, de gozo, oiga, uno está orando, clamando y hoy viene el milagro. Señor, pero ¿cómo? Gloria a Cristo. Victoria. Poder de Dios. Ahí se está moviendo. Es algo maravilloso que cuando uno se sube al monte de la transfiguración, cosas que usted no se imagina empiezan a ocurrir. Cosas que usted empieza a contar a los demás y dice, ay, no, me parece que no, te lo soñaste, no, se me hace que tú ya te estás volviendo. Pero son cosas que Dios empieza a mostrar. Algo que está encima. Pues Él es el monte de la transfiguración. Cuando usted empieza a entender el secreto de la oración, cuando usted empieza a entender lo poderoso que es cuando usted tiene comunión con el Señor, no se trata de cumplir con un requisito, déjame orar ahí nomás para que no diga Dios que no soy cristiano. No, usted ora a Dios porque usted necesita de Dios. Usted quiere ver el rostro de Dios, o quiere andar con Cristo, quiere refrendar el pacto que usted tiene con el Señor, quiere ver milagros, quiere ver maravillas, quiere ver a sus hijos salvos, quiere ver a su familia salva, usted quiere ver maravillas, prosperidad, usted quiere ver todas las promesas de Dios cumplidas en su vida. Usted tiene que doblar sus rodillas cada mañana e ir al Señor y ocupar suficientemente el tiempo para subir al monte. Algunos se quedan a mitad del monte y se bajan. Algunos se suben tantito, ay, ya me cansé, y se baja. Pero los vencedores son aquellos que se suben al monte de Dios y están allá en la cima del monte. En la cima del monte es donde Dios nos espera. Dice, aquí te espero. Aquí te espero. En los primeros, usted va subiendo, tiene la lucha espiritual. Usted está luchando con el diablo, está luchando con la carne, está luchando con sus pensamientos, en las ocupaciones, tengo muchas cosas que hacer, está luchando con las preocupaciones de los problemas y las cosas del trabajo y de tantas cosas. Oiga, está luchando, usted está subiendo al monte, está luchando, pero usted cuando está ya en la cima del monte, usted ya no piensa en el tiempo, ya no piensa en los problemas, no piensa en las preocupaciones, no piensa en nada, sino en la presencia de Dios. Usted no quiere salir de allí, porque está con Dios, está en la presencia del Señor. Usted está en la cima del monte, allí no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada. Allí está, aleluya, penetrado en la presencia, está embebido en la presencia de Dios. Hasta que Dios le dice,
anda, vete al mundo, hombre. Anda, vete porque tienes que trabajar. Aleluya. Así le dijo Dios a Moisés, ¿se acuerdan? Que Dios le dijo a Moisés, anda, vete, hombre, allá atiende tus asuntos allá con el pueblo. Pero Moisés no se quería salir de la presencia de Dios. Moisés no se quería salir de la presencia de Dios, porque estaba tan bello, tan bonito aquel momento que estaba con Dios. Aleluya, que él quería estar ahí todo el día, todo el tiempo, todos los años. Ahí quería seguir para siempre. Pero Dios le hizo que se bajara. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando está en la cima del monte, entonces allí es cuando usted está sin pensar más que estar concentrado, quiero decir, con la presencia, con la voz. Ahí el Señor está hablando, ahí el Señor está ministrando, ahí el Señor está dando instrucciones, allí usted está recibiendo dirección. Aleluya, cosas bellas. Aleluya. En la cima del monte. Es necesario, hermano, y con eso termino, que nosotros cada día, por la mañana, por la noche, Daniel oraba 3 veces al día. Usted puede dedicar un tiempo, lo máximo que usted pueda. Y eso es un decir, ¿verdad? Porque nosotros, el que quiere puede. No se trata de que, bueno, yo puedo 5 minutos, ¿verdad? Pero yo le digo que lo máximo que usted pueda, que lo máximo que usted quiera recibir de bendición, ¿verdad? Usted quiere grandes bendiciones, pues usted tiene que pasar más tiempo con Dios. Usted quiere una bendición chiquitita, pues ese es su asunto. Algunos que quieren la bendición chiquitita y ni siquiera logran entrar. Porque una persona, si no se mantiene conectada con el Señor, ¿sabe qué? Me acuerdo de una persona que dijo, usted si no tiene tiempo, ahí cuando se está calentando el carro, usted ore, ¿verdad? ¿Usted cree que esa persona puede permanecer en Cristo? Yo le pregunto. Tan sencillo como esto, mire, un noviazgo, ya no vamos tan lejos, un noviazgo, sencillito. Vamos a decir que el novio le habla a la novia, le dice, oh, buenas noches, ¿cómo está? Le habla por teléfono, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, mira, todo bien. Ah, perfecto. Ok, está bueno, nos vemos pues. Y le cuelga. ¿Qué va a suceder con esa relación? Oiga, cuando los novios se aman y empiezan, oiga, no se quieren despegar del teléfono, no, yo sé que no ha sucedido con ninguno de los que estábamos aquí, ¿verdad? ¿Alguna vez? Amén. Gloria. Gloria a Dios. Cuando nosotros amamos, queremos conversación. Ahí está, hablando. Ahí es la verdad. El verdadero cristiano es el que está anhelando la presencia de Dios. Todo el día está anhelando la presencia de Dios. Aprovecha cada tiempo, cada momento, cada minuto para estar en comunión con el Señor y para irse a solas con Dios. A solas. Hay que levantarse temprano, hay que hacer esfuerzos. Eso es verdad, pero nada se puede comparar con las bendiciones que nosotros recibimos de parte del Señor. Póngase de pie en esta hora.